tiene para el fin. Y al final de toda la disertación vamos a estar abriendo el espacio para que aquellos que tengan consulta puedan interactuar con los oradores del día. Bueno, sin mucho más que agregar, le doy la palabra a Alejandro Pese, quien es gerente general de CIATI, para que haga una introducción y una bienvenida a todos. Ale. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar, por sumarse al evento. Quiero agradecer, este es el primer evento que organizamos con el grupo GEC, Genómica Computacional de la Universidad de Luján. Así que, bueno, es una primera experiencia. Nosotros creemos en el trabajo en equipo y la complementariedad de las instituciones, y me parece que este es un primer evento en un camino que probablemente recorramos juntos en todo lo que es esta tecnología, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, agradecer también a Betelgeuse, que María estará disertando hoy, y también a CEBAN y al Instituto Malbrán, que estarán en el próximo encuentro también con algunas disertaciones. Ahora les compartimos un breve video, como para que tengan una idea un poquito más acabada de qué es CIATI, qué hacemos, cómo estamos formados, y bueno, y luego le doy la palabra a Fiorella como para que presente al Centro GEC. CIATI, Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria. Somos CIATI y tenemos como finalidad la prestación de servicios de análisis y asistencia técnica para la industria hidrocarburífera, agroalimentaria, minera y otras. Ofrecemos a nuestros clientes servicios analíticos de alta calidad y complejidad para el cumplimiento de especificaciones técnicas, junto con servicios de asistencia para soluciones integrales de investigación y desarrollo, garantizando tiempos de respuesta acordes a sus requerimientos, que facilitan la toma de decisiones y generan beneficios sustentables. Un equipo profesional y técnico de excelencia brinda soporte permanente a nuestros clientes. Las más de 80 personas que conforman este grupo de trabajo altamente profesionalizado brindan soluciones en un marco de exactitud, precisión y confidencialidad. Desde hace 20 años, desarrollamos nuestras actividades analíticas en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad, acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. Hemos sido el primer laboratorio en Sudamérica en acreditar dicha norma y seguimos comprometidos con el objetivo. Adicionalmente, nos encontramos certificados en el marco del sistema BPL de Buenas Prácticas de Laboratorio, desarrollado por la OCDE. En 2006, nos reinscribimos en la red del SENASA como laboratorio autorizado. Entre las sedes de Villa Regina en Río Negro y Centenario en Neuquén, contamos con más de 2.000 metros cuadrados de laboratorios y una planta piloto que permite el escalado de diversas operaciones unitarias. Nuestra misión: brindar soporte tecnológico mediante la prestación de servicios analíticos altamente especializados, de probada confiabilidad y calidad, certificada nacional e internacionalmente, y brindar asistencia técnica a través de calificados profesionales para contribuir con las empresas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de bienes que requieran respaldar sus gestiones industriales de calidad y comerciales. Además, el estudio, control y evaluación de los impactos de las actividades industriales y otras que puedan afectar al ambiente. Nuestra visión: ser un centro tecnológico de prestación de servicios analíticos y técnicos especializados, siendo líderes en el país, reconocidos internacionalmente y valorizando el recurso humano de la organización. Modelo de gestión de CIATI: costo de los servicios analíticos y asistencia técnica, confiabilidad y confidencialidad, calidad de resultados, no defectos, flexibilidad, velocidad de acción y gestión, innovación, conocimiento,
Liderazgo. Conocemos las necesidades de la industria y por ello trabajamos en soluciones analíticas y tecnológicas innovadoras para situaciones desafiantes y escenarios complejos. Las actividades de la División Ambiente, Industrial, Alimentos y Agroquímicos se complementan unas con otras para aportar a nuestros clientes un completo espectro de respuesta a sus necesidades y generar beneficios sustentables, poniendo a su servicio un capital humano y tecnológico de excelencia. Somos CIATI, Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Invitamos a todos que quieran conocer un poquito más o ponerse en contacto con el laboratorio CIATI, ir a la web en donde pueden encontrar los datos de contacto con los distintos actores del laboratorio. Bueno, le damos la palabra entonces ahora sí a Fiorella Belforte. Ella es parte del Laboratorio de Genómica Computacional de la Universidad de Luján, quienes nos van a estar acompañando también en esta doble jornada. Así que, Fiorella, muchas gracias. Hola, buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, bueno, entonces paso a compartir pantalla. Bueno, nosotros somos el Laboratorio de Genómica Computacional, que está ubicado en la Universidad Nacional de Luján, en el Departamento de Ciencias Básicas. El director del CEC es Alberto Pena Steinhardt, que es el próximo orador, que va a estar contando un poco de estas nuevas tecnologías. Y junto a Gabriel Tolosa formamos este equipo de genómica computacional, y Cecilia Simolay, que es una postdoc, Rosa Yelén y Sofía Quesada, que son estudiantes de doctorado. Pero también tenemos miembros externos de distintas instituciones, así como colaboradores nacionales e internacionales, de instituciones públicas y privadas, donde trabajamos con distintas perspectivas. Tenemos algunos sponsors y algunos también colaboradores de distintas instituciones que ya sea, digamos, colaboran con nuestros proyectos o vienen en busca de soluciones, sobre todo de análisis de grandes datos. Para justamente el análisis de los grandes datos, hoy vamos a hablar varias cosas al respecto. Nosotros contamos con el CIETIC, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión de la UNLU, en donde tenemos el nodo de GEC de análisis de datos y que podemos brindar soporte técnico a distintos proyectos. También contamos con una planta piloto en la universidad y un campo experimental, dado que contamos con la licenciatura en biología, la ingeniería agronómica y ingeniería en alimentos como carreras que forman parte de la oferta académica de la universidad, y muchos de sus participantes están involucrados en distintos proyectos, tanto propios como colaboraciones. En particular, el CEC nos gusta, digamos, tenemos una mirada, digamos, de lo que tiene que ver con salud, ¿no es cierto? En particular tenemos varios proyectos en salud humana y poniendo el foco, digamos, en approach genómicos y metagenómicos que buscan de alguna manera comprender enfermedades complejas, dado que nuestro organismo no es solamente las células propias del ser humano, sino todos los microorganismos que conviven en forma simbionte con el ser humano y favorecen múltiples funciones vitales, metabólicas, inmunológicas, entre otras. Pero el ser humano no vive solo en el mundo, sino que coexiste con animales y ambientes, y hoy en día, a nivel mundial, resulta fundamental el concepto de una salud, en donde si nosotros podemos garantizar bienestar animal, ambiental, también vamos a poder garantizar mejores calidades de vida a los seres humanos. Todo esto es desde el punto de vista de la Big Data. Hoy en día tenemos tecnologías que podemos utilizar para obtener muchísima información y poder estudiar lo que nosotros llamamos microbiomas,
de distintas fuentes, no solamente de los humanos, sino también animales y ambientales, y podemos de alguna manera trabajar de manera integral y colaborativa. Y como nosotros solemos mencionar, los microorganismos están en todas partes. Y es muy importante, no solamente desde el punto de vista de, digamos, como indicadores de calidad y monitoreo ambiental, desde el punto de vista de efectos nocivos que pueden tener estos microorganismos tanto en nuestra salud como en el sistema productivo en forma integral, también podemos utilizar la información de microbiomas para mejoramiento y sustentabilidad y aumento de rindes, y tenemos varios colaboradores que buscan justamente ese objetivo. Así también tratamos de colaborar en transferencias, por ejemplo, con diseño de nuevos productos, lo que nosotros llamamos nutrimetagenómica, aprovechando toda la información que hoy contamos de microorganismos disponibles tanto en alimentos como en el medio ambiente, que pueden de alguna manera facilitar productos que tengan efectos beneficiosos para nuestra salud. Los invitamos en esta breve introducción a meterse en nuestra página web, donde pueden encontrar cuáles son nuestros focos de investigación, nuestros colaboradores, nuestros servicios, y cualquier consulta pueden acceder a la página y contactarse con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fiorella. Voy a dar paso entonces al primer disertante del día, de la jornada, Alberto Penas Steinhardt. Alberto es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Genética y Biología Molecular de la UBA. Al presente, Alberto es investigador adjunto de CONICET en la Universidad Nacional de Luján, donde dirige el grupo de Genómica Computacional y es responsable de los servicios a terceros que brinda el grupo. Alberto se desempeñó como docente en diversas instituciones públicas y privadas, en bioestadística, bioinformática e inmunología. El foco de su trabajo se centra en la genómica, en particular en el estudio de procesos inflamatorios y la microbiota intestinal. Asimismo, colabora con instituciones públicas y privadas en el análisis de microbiomas ambientales, animales y humanos. Los resultados de su trabajo fueron publicados en numerosos congresos, revistas nacionales e internacionales. Es miembro del grupo de trabajo Microbiota y Enfermedades Crónicas de la Sociedad Argentina de Nutrición y responsable del nodo argentino del consorcio Latinbiota, cuyo objetivo es conocer la diversidad metagenómica de la población latinoamericana. Alberto, un gusto tenerte con nosotros, ya tienes la palabra. Bueno, buen día. Sí, bueno, cuando organizamos esta serie de charlas, nos pareció arrancar, ¿no?, por una introducción a las técnicas de secuenciación de nueva generación. Yo puse este subtítulo, ¿no?, de cómo encontrar lo que desconocemos, pensando un poco en esta idea de Sócrates, ¿no?, de la ignorancia profunda, que es la ignorancia de lo que no conocemos, ¿no? O sea, somos conscientes de algunas cosas que no conocemos, pero también hay una ignorancia mucho más profunda, que es lo que ni siquiera sabemos que no conocemos. Y eso es un poco lo que vimos que pasa en la microbiología a partir del surgimiento de estas técnicas de secuenciación masiva. Uno estaría tentado, digamos, como este es mi oficio, lo que hago todos los días, lo que uno más fácil le sale es contar un poco lo que hacemos todos los días, el flujo de trabajo desde que tengo una muestra de ADN, la bioquímica de la secuenciación, la parte de informática y todo lo que puedo hacer con estos datos. Pero me pareció más interesante y más didáctico, sobre todo por la gran diversidad del público que tenemos, empezar un poquito antes de la toma de la muestra de ADN. Y cuando uno dice un poco antes, suele empezar por acá, ¿no? Por los griegos, que siempre empezamos por acá. Y plantear un paralelismo entre microbiología y astronomía. O sea, por ahí en este momento les parece medio raro, pero para mí es como todo el tiempo yo veo que hay algo que vamos a ver qué es lo que une estas dos disciplinas, ¿no?
como de cualquier tema que hablemos, podemos remitirnos a una semilla, a un germen en la antigua Grecia. Son más conocidos, digamos, los avances de los griegos en lo que tenía que ver con astronomía, sistemas planetarios, modelos de planetas, de constelaciones, todo eso. Sin embargo, en microbiología ya hubo algunas semillas, como decía, en el Tratado de los Aires, las aguas y los lugares. Hipócrates, por primera vez, o unas primeras veces, discute causas ambientales de las enfermedades. También habla por primera vez de epidemias y endemias. O sea, ya había unos primeros esbozos de la disciplina. Ahora, si consideramos la definición, ¿no? Yo cuando hablo de microbiología pienso en seres vivos muy pequeños, o sea, que están por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Y cuando hablo de astronomía es como todo lo contrario, ¿no? Son objetos inmensos, distancias inmensas, no hablo de planetas, galaxias, estrellas. Estamos como en los dos puntos de lo muy chico y lo muy grande. Entonces no es de extrañar que cuando aparecen las lentes en el 1600 se desarrolla tanto el microscopio como el telescopio, haya habido como una revolución en las dos disciplinas, ¿no? En la microbiología en particular, más que una revolución, es un inicio, ¿sí? Un inicio un poco más serio que lo que venía pasando antes. Pero bueno, fue un momento en que las dos disciplinas estallan, ¿sí? Ahora vamos a retomar este paralelismo, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de microbiología. Como les decía, en el 1600, con la invención del microscopio, empezamos, digo, la humanidad a tomar conciencia de que había seres vivos minúsculos, no visibles a simple vista, pero presentes en todo lo que observábamos, ¿no? En gotas de agua, en cualquier fluido corporal, o sea, todo lo que se ponía bajo el microscopio aparecían formas de vida. Durante los primeros, capaz que 200 años, ¿no? Desde la invención del microscopio, no superó, digamos, la sección de datos curiosos, ¿no? Digamos, era, sí, veo cosas, puedo plantear ideas, pero era todo como algo casi lúdico, ¿no? Hasta que en el 1800 sí se establece una conexión clara entre estos microbios, estas formas pequeñas de vida, y las enfermedades, sobre todo con los trabajos de Koch y Pasteur que todos conocemos. Y a partir de este momento, entonces, tenemos una idea de la existencia y los efectos de los microbios, pero como los conocimos por estos efectos no deseables, culturalmente asociamos todavía el microbio a algo malo, algo peligroso, ¿no? Y queremos combatirlos y echar lisoform en todas las superficies y lavar todo con alcohol, y queremos estar asépticos, ¿no? Y durante los 200 años que siguieron a esta descripción, ¿no? de las enfermedades, la forma en que pudimos conocer a estos microorganismos y estudiarlos eran formas ligadas casi ineludiblemente a poder cultivar estos microorganismos. Entonces solamente podíamos conocer en profundidad los microorganismos que eran cultivables. Con la llegada de las técnicas de secuenciación empezamos a poder estudiar microorganismos no cultivables, y esto empezó a abrir, a correr un velo, ¿no? A descubrir un montón de cosas que no sabíamos que estaban ahí. Y acá vuelvo a este paralelismo, ¿no? Antes del microscopio o el telescopio, el modelo planetario era ¿no? La Tierra en el centro, los planetas, el Sol girando alrededor, una cuestión que hoy creemos que está equivocada. En microbiología ya había cuestiones, ¿no? como Lucrecio, que habla de semillas de enfermedad, más en el Renacimiento empiezan a hablar de gérmenes vivos que contagian enfermedades, bueno, pero era todo como una protohistoria, ¿no? Cuando llegan entonces estos elementos de los lentes, digamos, Galileo puede armar un sistema planetario correcto, limitado pero correcto, con la Tierra en el medio, el Sol en el medio, los planetas, las lunas de los planetas, ¿no? Y se inicia la microbiología clásica, ¿sí? Entonces podríamos hacer un paralelismo entre la microbiología clásica y este sistema
de Galileo. Es lo que es mi visión, ¿no? Digamos, puede estar equivocado, puede ser exagerado, pero, ¿qué pasó? A ver, no, se me había ido la pantalla. Ahora, cuando en el 1900 surgen los telescopios de reflexión y podemos empezar a observar un montón de cosas, llegamos a estos sistemas, ¿no? A la teoría del Big Bang y a un universo infinitamente más complejo que el de Galileo, ¿sí? Entonces yo lo que planteo, no yo, digamos, muchos creemos, ¿no? Que con estas herramientas de secuenciación masiva va a haber una revolución similar a la que hubo en la física con estos nuevos telescopios, y en algún momento vamos a llegar a tener una visión mucho más compleja de la que tenemos hoy, que sería, digamos, a la microbiología clásica, lo que sería, digamos, el Big Bang a la astronomía de Galileo, ¿sí? Que, digamos, todo lo que sabemos hoy es correcto, estamos bien parados, es una base sólida, pero sumamente incompleta. Ahora sí, después de hecho esta introducción, vamos a hablar un poco de estas técnicas de secuenciación. Pongo esta imagen acá porque uno podría estudiar los microbios, las comunidades microbiales desde muchos puntos de vista, no solamente el ADN, sino también el ARN, la proteómica, o sea, las proteínas que están presentes, o la metabolómica. La realidad es que lo que más se estudia es el DNA, la secuenciación de DNA, por motivos prácticos y económicos, y porque la información que nos dan es sumamente poderosa. Las diferentes técnicas de secuenciación masivas se basan siempre en estos 4 pasos: en extraer ADN, preparar las bibliotecas, la secuenciación propiamente dicha y el análisis de estas secuencias. Para empezar, entonces, vamos a hablar de la secuenciación de Sanger, que es la primera que se desarrolló, justamente por Sanger. Y me parece interesante nombrarla, esperen que se me enfoque, porque, digamos, casi todas las técnicas de secuenciación modernas siguen teniendo una lógica en común con Sanger, sobre todo que son secuenciaciones por síntesis, ¿no? Cuando se sintetiza una molécula de ADN, se incorpora un deoxinucleótido a la cadena existente, y para incorporarse este deoxinucleótido tiene que estar este oxidrilo presente, ¿sí? La idea que tuvo Sanger, que le dio el premio Nobel, fue modificar estos deoxinucleótidos por un dideoxinucleótido que pierde este oxidrilo y por lo tanto no puede seguir estirándose, polimerizando la cadena. Además de tener esta modificación, en un principio tenía una marca radioactiva, podía tener después una marca luminiscente. Entonces esto impide que la cadena se siga alargando, ¿no? Entonces lo que hacían era tener cuatro mezclas, digamos, con todo la polimerasa y los reactivos necesarios para elongar esa cadena, pero en algunas teníamos marcados una adenina, una guanina, una citosina, diferentes bases. Entonces, aleatoriamente, a medida que iba esa cadena sintetizándose, cuando aleatoriamente, como digo, tocara estos nucleótidos que estaban modificados y no podían seguir elongando, iba a llegar hasta ahí la cadena. Entonces, todas las secuencias, digamos, que tuvieran, por ejemplo, una T, podían tener un largo que sea el largo máximo de una T posible, digamos. O sea, podía tener estas 4 bases, o estas 4, 8, 10 bases, ¿sí? Entonces, después, cuando lo corro por tamaño, en un gel, en un principio, voy a tener una banda de cada tamaño que se corresponde con la última base que puedo incorporar. Entonces, esto lo leíamos en los geles de arriba para abajo, y va entonces rearmando la secuencia, de abajo para arriba, perdón. Entonces iba rearmando la secuencia, digamos, con la reglita, cantándole uno al otro. Yo llegué a vivir estos geles, así que me siento un poco viejo ya. Después eso se automatizó en cromatógrafos con colores, y, digamos, se pudo automatizar, pero seguía siendo una cuestión lenta, costosa y laboriosa, ¿no?
Aquí está un poco la historia de cómo... A ver, bueno, sí. Por ahí está un poco desordenada, está acá, disculpen. Cuando entonces empiezan estas técnicas de secuenciación de Sanger, empiezan con, como le dijimos, el premio fue en el 80, o sea, no es tan moderno, pero lo que empezó en el 2000, un poco antes, fue el proyecto Genoma Humano, y ahí se empezó a hacer, digamos, el proyecto Genoma Humano fue esas locuras como ir a la Luna, ¿no? Cuando se plantea el proyecto era imposible hacerlo, así como era imposible llegar a la Luna. Entonces, el mismo proyecto empujó a que se desarrolle una tecnología que no existía, y eso fue entonces lo que hizo que se pueda bajar el costo de secuenciación por base o por genoma, y surjan estas tecnologías que se llamaron NGS de nueva generación, ¿sí? Y esto hizo que secuenciar un genoma humano pase de costar $100 millones a costar $1000 o menos hoy en día. Y la diferencia es que esto era muy laborioso, como vemos acá, tenía mucha mano de obra, mucho trabajo de preparación de librerías, de secuenciación. Actualmente esto ya está disminuido y hay mucho más trabajo bioinformático, y la tendencia es que esta parte del laboratorio húmedo tiende a desaparecer, ahorrando un montón de recursos, ¿no? Mano hombre y recursos de tiempo y espacio. Eso es lo que hace, entre otras cosas, que bajen estos costos de secuenciación. Entonces podemos dividir la historia en función de estas tres generaciones, ¿no? La de Sanger, que es una secuenciación de un fragmento, ¿sí? Más o menos larga. La secuenciación masiva de lectura en paralelo, de lecturas cortas, que fue lo que se llamó NGS, la primera revolución, ¿sí? Con el 454, el Illumina. Y una tercera generación, que son los secuenciadores de molécula única y lecturas largas. Como les decía, siempre tenemos estos 4 pasos: extracción de ADN, preparación de las librerías, de las bibliotecas, la secuenciación y el análisis. Y vamos a ver un poco primero en qué se basan estas técnicas de NGS, de Next Generation Sequencing. Lo más importante, digamos, acá voy a hablar hay 2 tecnologías que siguen vivas, que son Illumina y Ion Torrent, pero también incluye esta tecnología del 454, que está discontinuado. Básicamente lo que yo tengo que hacer primero es cortar mi DNA en fragmentos chiquitos. Eso, según la tecnología, se hacía o se hace o sonicando, nebulizando, o cortando con enzimas. Una vez que tengo las moléculas cortadas de un tamaño que es el que yo necesito, le voy a poner unos adaptadores, y esto lo voy a poner, en el caso de estos equipos, en una emulsión. Voy a hacer una emulsión y voy a hacer la PCR en esa emulsión. En cada bolita se va a unir una de estas moléculas, y entonces en cada bolita voy a tener clones, o sea, copias exactas de este trozo. En el caso de Illumina, la parte del fragmentado y el marcado se hace con una enzima, que se llama tagmentation, o sea, que taguean y fragmentan a la vez, y en vez de una PCR en emulsión, estos fragmentos van a una fase sólida, donde también en cada clúster, digamos, cae una sola molécula, y eso hace que cuando esto se amplifique, igual que esto, tenga amplificada la señal. En los 2 casos lo que yo quiero es poder amplificar la señal, justamente. En esta tecnología yo no tengo la capacidad de leer la incorporación de un solo nucleótido, de una sola molécula. Entonces lo que busco es amplificar, ¿no? Si yo incorporo, en vez de uno, el nucleótido, ponerle una adenina, en vez de en una molécula, en 1000 moléculas, eso le da la capacidad de detección al equipo, y puedo leer supera ese umbral de detección, ¿no? Esto es lo que pasa tanto en el Illumina, donde yo lo que tengo son las bases marcadas con colores, digamos, entonces el equipo lee colores.
y entonces va tirando rondas de nucleótidos y donde se incorpora detecto esa luz, entonces yo voy armando en base a esos colores la secuencia. En el caso del ion torrent no es ni más ni menos que un pHímetro, digamos, cuando se incorpora un nucleótido se libera un protón. Ahora, cuando yo tengo este conjunto de moléculas en un clúster y se liberan muchos protones, este equipo es capaz de censar esa diferencia en el pH, es un voltímetro, un potenciómetro, como lo quieran ver, ¿no? Y de esa manera puedo reconstruir la secuencia. Estos dos equipos siguen haciendo una secuenciación basada en la síntesis. En eso tienen como algo parecido a lo que planteó Sander. Y después tenemos la tercera generación, que son de molécula única. Y acá hay dos equipos, que son los más modernos. El PacBio lo que resolvió es esto que hablábamos antes, de tener que hacer un clúster para superar ese umbral de detección y tener que tener muchas moléculas iguales, ¿no? Clones, producto de una PCR, para poder detectarlo. Acá lo que esta gente inventa es esta celda, ¿no? Que se llama un guía de onda de modo cero, sería en castellano, que tiene que ver con que tiene una estructura y un desarrollo que permite leer la emisión, digamos, de una sola molécula, ¿sí? Por eso puedo secuenciar una molécula única, y al poder secuenciar una molécula única tampoco tengo no tengo que hacer PCR, no tengo que amplificar, y no tengo tampoco el límite de tamaño. Entonces, en vez de leer secuencias cortas de 100, 200 pares de bases, puedo ahora secuenciar algunas miles de bases de corrido, ¿sí? Esto, bueno, fue una revolución importante. Sigue siendo una secuenciación basada en síntesis. Y por último, la última tecnología que apareció es la de Oxford Nanopore, que es una secuenciación que no es por síntesis, sino que lo que hace es guiar la hebra de ADN a pasar a través de un poro. Este poro es una proteína inserta en una membrana sintética, y a medida que pasa cada nucleótido, esta membrana está en una diferencia de potencial, y a medida que pasa cada nucleótido, por la forma, por la estructura de cada nucleótido, va a ser diferente ahí está. Bueno, va a ser diferente va a modificar diferencialmente el paso de esa corriente, y va a poder el equipo detectar qué nucleótido está pasando. Esta es como la más diferente, digamos, de todas, ¿no? La más novedosa. Y también es molécula única, y también puede hacer lecturas sumamente largas. Cuando empecé esta tecnología tenía tasa de error muy grande, por lo cual se usaba únicamente para hacer referencias, esas cosas, pero hoy en día tiene un error muy aceptable, así que yo creo que, no sé, si el futuro va a ir todo por ahí, pero va a tener mucho más peso con el correr del tiempo, esta tecnología. Y ahora sí, entonces, quería ver cómo se usan estas herramientas para estudio en comunidades microbianas, ¿sí? Que es lo que queremos un poco hablar acá. Y esto, bueno, hay se me desordenaron, hay dos formas de encarar esto, lo que se llama amplicón y lo que se llama secuenciación masiva, o sea, genoma completo, shotgun. En una es más barata que la otra y me da menos información, y la otra, como siempre, es más cara y más informativa. La de amplicón, lo que se amplifica es la región del gen 16S del ribosoma, y se usa este gen porque tiene una distribución y una función universal. O sea, todos los seres vivos tenemos ribosoma, por lo tanto es un gen que va a estar presente en todos los organismos vivos. Y dada su tasa de mutación, nos da un margen, ¿sí? Lo suficientemente grande como para poder discernir entre
entre las diferentes bacterias, ¿sí? Porque digamos, va a reflejar la diferencia de nucleótidos, va a reflejar la distancia evolutiva y voy a poder discernir a nivel género, a nivel especie, muchas veces entre bacterias, y otras veces a nivel cepa, ¿no? Y tiene otra cosa muy interesante, que tiene regiones conservadas y regiones variables. Las regiones conservadas las voy a utilizar para pegar los primers y poder amplificar justamente y conocer las regiones variables, que son donde está la información. Si uno hiciera unas pocas, uno quisiera estudiar una comunidad bacteriana limitada, uno podría hacer esto por Sanger, tener este tipo de representación, ¿no? Donde tengo la secuencia de cada una de estas bacterias y poder compararlas. En la realidad, uno trata o estudia comunidades sumamente complejas, entonces no le sirve, digamos, tiene que recurrir a herramientas informáticas mucho más pesadas y usar bases de datos para referirse para saber qué bacterias hay presentes, ¿no? Entonces uno después de aislar el ADN, cuando amplifica y prepara la biblioteca, es donde uno marca cada tubo, digamos, con su marca, con su tagueado, con su barcode. Después se secuencia todo junto en la sopa y después informáticamente vuelvo a separar el origen de cada lectura y mediante una base de datos, que puede ser Silverglue, Jeans o RDP, yo le asigno a cada lectura una asignación filogenética, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además de poder saber la filogenia de las muestras y la abundancia relativa de cada muestra, hay herramientas bioinformáticas como el PyCrust que me permiten predecir las rutas metabólicas, ¿no? Como yo conozco que el genoma de esas bacterias, puedo decir qué rutas tienen esas bacterias y dar un paso más allá de la identificación. Y después tenemos por otro lado lo que es la secuenciación masiva, donde no voy a secuenciar, como en este caso, un gen en particular, sino voy a secuenciar el genoma completo. Esto, como dije antes, me da mucha más información. Y también voy a tener unas bases donde yo buscar cada lectura a qué genoma pertenece. Bueno, me quedan 2 minutos, así que voy a ir cerrando. Creo que llegué más o menos bien, corriendo, pero bien. Entonces quería cerrar un poco con volver a esta idea de lo que decía, ¿no? De lo que la ignorancia profunda, ¿no? Lo que desconocemos, ¿no? Como el lado oscuro de la metagenómica. Para pensar un poco cuál será nuestra visión de la microbiología dentro de unos pocos años, ¿no? Digamos, yo quiero transmitir es que estamos viviendo una revolución, un cambio en el paradigma, que es una cosa que pasa pocas veces en la historia de las disciplinas. ¿Sí? Está bueno ser conscientes, tener la emoción de estar viviendo y la conciencia de estar en un momento bisagra. ¿Sí? Hoy en día estamos abandonando un sistema que nos dio muchos frutos, como fue el modelo de Galileo, pero tenemos que llegar a un modelo mucho más complejo como el actual sistema que tenemos en la cabeza cuando pensamos en el universo. Es como un Big Bang de la microbiología. Como ejemplo macroscópico, ¿no? Como para ver, digamos, lo poderoso, lo interesante que es esto, ¿no? Acá en este trabajito comparaban avistaje de tiburones, ¿no? Tenían como 2.500 muestras de cámaras acuáticas, otras tantas, muchas muestras de censos hechos por buzos que evita el tiburón, y solamente 22 muestras de secuenciar DNA ambiental. O sea, tengo una muestra de agua y purifico todo lo que hay ahí. Y en estas 22 muestras de secuenciar DNA ambiental veo muchas más especies de tiburones que con miles de muestras de cámaras o de buzos, digamos. Hay un montón de información, o sea, no estoy pudiendo ver tiburones, no hablo de Escherichia coli o bacterias que desconocemos. Hablo de un bicho que mide 5 metros, que no lo veo nunca con una cámara ni con un buzo, nunca me lo cruzo, creo que no existe, y cuando secuencio su ADN en una muestra de agua, veo que ese tiburón está viviendo por ahí cerca. O sea, nos estamos perdiendo muchas cosas. ¿Y qué tanto nos estamos perdiendo? Bueno, según un trabajo de PNAS, los últimos, no puse la fecha acá, pero es bastante reciente, digamos, cuando uno ve la diversidad, ¿no? Por ejemplo, comparado el intestino humano, el rumen de una vaca, el océano o la tierra entera,
siguiendo modelos matemáticos, que están, si es un PNAS, supongo que están bastante bien hechos, esta gente predice que en la Tierra hay 10 a la 12 especies microbianas, o sea, este número monstruoso de especies microbianas. ¿Y cuántas conocemos hoy? Bueno, en la base de datos Silva, que es la que uno usa, por ejemplo, para identificar ribosomal, hay 2 millones de bacterias descritas, bacterias, arqueas, eucarias, ¿no? O sea, lo que conocemos es este puchito, esta viruta de todo este número. Entonces, la idea que yo quiero dejar hoy es que todas estas herramientas que hoy usamos de microbiología, basadas en cultivos, en Maldi, en secuenciación de Sanger, son algo así como fue el sistema solar planetario de Galileo. Es algo correcto, es algo que nos sirvió un montón, que nos permitió avanzar un montón, combatir enfermedades, avanzar en nuestra esperanza de vida, pero hay una herramienta nueva que tiene que va a terminar generando una revolución en el conocimiento y vamos a tener que llegar en algún momento a este concepto o a esta idea microbiológica mucho más compleja de la que tenemos hoy. Y yo ponía ese título de cómo encontrar lo que no buscamos por eso, ¿no? Cuando yo hago un estudio hoy en día, le pregunto, ¿no?, al sistema, acá tengo un Escherichia coli cepa tal, acá tengo un Bacillus subtilus de tal característica. En cambio, cuando uno hace metagenómica, no pregunta qué es lo que hay, sino que obtiene como respuesta todo lo que hay en esa muestra. Y de esa manera podemos pasar de esta ignorancia que tenemos en el tema, de que desconocíamos todo lo que no conocíamos, o sea, hasta hace poco tiempo, y llegar a una verdadera sabiduría donde reconocemos nuestra propia ignorancia y sabemos hacia dónde tenemos que ir. Bueno, espero que se haya entendido, estuve más o menos bien con el tiempo. Y bueno, agradecer, como dijo Fiora al principio, a toda la gente que trabaja con nosotros, que es muchísima. Y bueno, creo que acá estamos. Creo que hay unas preguntas, ahí responderlas al final, ¿no? Sí, sí, excelente, Alberto, perfecto. Perfecta la charla, súper interesante. Te agradecemos por tu intervención. Y bueno, rápidamente voy a presentar a Juan Martín Oteiza, que va a estar disertando a partir de ahora. Juan Martín es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Actualmente es investigador adjunto de CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos del Laboratorio CIATI. Juan es miembro de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, de la Comisión Argentina de Inocuidad Alimentaria, CAIA, y de la División de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, de la Asociación Argentina de Microbiología. También Juan es docente de grado y posgrado en diversas instituciones públicas y privadas. Su área de trabajo está relacionada con el estudio de microorganismos patógenos y del deterioro y su impacto a nivel industrial. Juan, bienvenido y bueno, tenés la palabra. Bueno, gracias Mario. ¿Se escucha y se ve bien, no? Confírmame, por favor. Sí, perfecto. Bien, bueno. Vamos a continuar entonces con algunos aspectos, tomando algunas cuestiones que mencionó Alberto, ¿no?, respecto a esto de qué cosas no conocemos y qué cosas sí conocemos. El título de la charla, o la charla tiene por título NGS versus métodos tradicionales y no tanto, puse, de identificación de microorganismos en microbiología de los alimentos. Esto es simplemente también para hacer un paralelismo, ¿no?, de cómo arrancó la microbiología o qué nos imaginamos, ¿no?, de cómo trabajaba en su momento Pasteur. Algunas de las fotos las tenemos acá, una foto real del Instituto Pasteur, versus hacia dónde está apuntando la microbiología en su conjunto, no solo la microbiología de alimentos, ¿no?, en esto de aumentar la capacidad de identificación microbiana por un lado, pero también mezclada con el concepto de industria 4.0 y sus tecnologías habilitadoras, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la robótica, la inteligencia artificial, ¿no?, cómo esos aspectos van a, sin lugar a dudas, el Big Data y demás, cómo esos aspectos sin lugar a duda van a impactar de pleno en la microbiología en los próximos años, ¿no? A la derecha hay una foto de
uno de los sistemas automatizados de secuenciación que está disponible en China, donde ellos prometen, por ejemplo, secuenciar un genoma completo por menos de $100, ¿no? Cuando hoy sabemos que el costo es un poco más elevado, pero la tecnología va hacia ese lugar. Si tuviéramos que contestar la pregunta de cuál es el mejor método disponible hoy en día para el análisis microbiológico de un alimento, seguramente las respuestas serían sumamente variadas. Algunos dirían que es el que insume menor tiempo para obtener resultados, o sea, apuntarían a una cuestión de tiempo, ¿no? Casi online, a nivel de planta de alimentos. Otros podrían decir que es el que tiene menor costo por análisis. Las respuestas pueden ser más, ¿no? En vez del lugar de O, pueden ser I. Otros podrían decir con el que se obtiene el resultado más seguro, ¿no? Donde tengo la menor cantidad de resultados falsos positivos, falsos negativos, o más cercanos a la realidad. El más sencillo de realizar e interpretar, el que puede aplicarse a todas las matrices alimentarias y no solamente un método que solamente se aplica a productos cárnicos, pero no me sirve para otros productos. El que permite analizar la mayor cantidad de muestras. Hay laboratorios o industrias que requieren que el método además sirva para analizar muchas muestras en forma paralela. El que no requiere utilizar equipamiento adicional. Muchas veces vemos que tenemos que comprar esta plataforma, pero también tenemos que comprar esta otra porque es soporte de la que compramos, y el rotor de la centrífuga. Entonces terminamos llenando la mesada de 6, 7 equipos satélites. El que asegura trazabilidad, ¿sí? Otros pueden decir el que es recomendado por una agencia de control, porque yo tengo que cumplir con determinada legislación, con determinados criterios de exportación, o con el que puedo analizar varios microorganismos al mismo tiempo, ¿no? Esto también es una de las respuestas posibles a la pregunta de cuál es el mejor método para análisis de alimentos. Entonces yo pensé, digo, bueno, ¿dónde estamos parados hoy respecto de lo que es la microbiología? Muchos laboratorios, muchas industrias tienen montados sus sistemas de microbiología tradicional, ¿no? Y no quiere decir que esto esté ni mal ni bien, sino que esto va evolucionando con el tiempo, y lo que tenemos que saber es las ventajas y las desventajas o las limitaciones de cada tecnología. La microbiología tradicional, la que todos conocemos, de placa de Petri, donde vemos creemos en lo que vemos, ¿no? en el desarrollo de colonias, en tubos de ensayo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la confirmación, ¿no? O de un microorganismo, de una colonia que yo aislé mediante pruebas bioquímicas. Esto sigue siendo vigente en muchísimos de los laboratorios, tanto laboratorios de control como laboratorios privados, como universidades, digamos, o como industrias. Y por supuesto que atrás de la microbiología tradicional todavía tengo el respaldo, digamos, o la garantía, o las recetas que nos brindan las normas ISO, FDA, la IFU para los que trabajan con jugos de fruta y vegetales, AUAC, lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, AFA, o en nuestro país el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Por más que las normas ISO están, digamos, con el tiempo incluyendo la posibilidad de aplicar métodos rápidos, o digamos como lo que es la PCR en tiempo real, ¿no? Y cuando hablamos de microbiología no tradicional o microbiología rápida, un poco lo que les contaba, están pensados para el uso, digamos, a nivel de una empresa de alimentos, ¿sí? Para organismos de control, para laboratorios de análisis, para centros de investigación. Hay múltiples usos. Y hoy en día, este camino de los métodos rápidos también está muy avanzado y muy desarrollado respecto de la oferta, ¿no? Hay métodos para lo que es el recuento de microorganismos basados en sistemas deshidratados, basados en fluorescencia, en filtración acoplados a fluorescencia, en sustratos definidos donde las colonias, por ejemplo, dan de un color, de otro, como los medios cromogénicos, dan digamos, colonias digamos, que pueden cambiar de color, o dan fluorescencia, ¿no? Hay sistemas automatizados como el tempo, digamos, la citometría de flujo, ¿sí? Hay sistemas disponibles para la detección de microorganismos, las plataformas Soleris, Quantivac, Backtrack, sobre todo para alimentos de tipo líquido, ¿no? Plataformas, digamos, que tienen muchos años como el VIDAS, y en los últimos años empezaron a usar otras plataformas basadas en la generación de ATP, como el MLS y el Promilite. O sea que es un mercado que básicamente se conoce, está dentro de todo maduro, y luego la incorporación de los métodos de detección molecular, ¿no?
PCR en tiempo real con sus diferentes plataformas, y otros métodos que no son basados en PCR, pero que son métodos moleculares, como algunas plataformas de amplificación isotérmica con distintos sistemas de detección. También todos sabemos que hay disponibles sistemas de detección basados en sondas, ¿no? Como algunos de los que tenemos presentados abajo, automatizados o sin automatizar. Y para identificar, como métodos de identificación o subtipificación, también hay una gran oferta de equipamiento disponible, tanto de galerías miniaturizadas como de equipos automáticos o semiautomáticos, hasta lo que es la espectrometría de masa acoplada a tiempo de vuelo, el MALDI-TOF, con estudios de proteómica, y los métodos de subtipificación molecular que, digamos, que se utilizan hoy en día, la electroforesis en gel de campo pulsado y la ribotipificación. En ambos casos uno puede llegar, por ejemplo, a discriminar hasta a nivel de cepa o a nivel de, si está, digamos, a nivel de clones, ¿no? Entonces, hay metodología disponible, y un poco tomando lo que decía Alberto, se debe tener en cuenta que la mayor parte de los microorganismos observados en la naturaleza, casi, no digo la totalidad, pero más del 90-95%, no pueden cultivarse por las técnicas habitualmente utilizadas en los laboratorios, ¿no? Vemos que hay muchísima bibliografía que habla de los microorganismos viables no cultivables. Y también, un poco siguiendo la línea que él planteaba, hay una publicación que me gustó mucho que dice la materia oscura del universo microbiano, ¿no? Esto de, hasta hace pocos años, solo conocíamos los microbios que podíamos cultivar y crecer en el laboratorio, pero sabíamos que existían muchos más, aunque no éramos capaces de cultivarlos, ¿no? Entonces, el tema de la materia oscura y el paralelismo con la microbiología. Este es un artículo que da cuenta de que se sabe, digamos, hace mucho tiempo, que la generación de, digamos, cuando uno prepara medios de cultivo y los autoclava, se generan compuestos que inhiben el crecimiento microbiano. Se generan reacciones de Maillard, se generan ácidos furan 2 carboxílicos, peróxido de hidrógeno, ¿no? Esto hace que en la misma placa de Petri, o en el mismo tubo donde hay medio de cultivo líquido, esos compuestos funcionen, entre otras cuestiones, como inhibidores bacterianos, ¿no? Bacterianos o microbianos, mejor dicho. Entonces, cuando hablamos del futuro o del presente, porque ya no sabemos qué futuro y qué presente, aparecen, ¿no?, como vedettes estas herramientas de secuenciación de nueva generación, que Alberto nos presentó el fundamento, ¿no?, que son un conjunto de técnicas de alto rendimiento que permiten secuenciar el ADN de forma masiva y en paralelo, ¿no? Estas son algunas de las 3 tecnologías que Alberto presentaba. Tenemos equipos de mesada, equipos pesados, pero hoy también podemos secuenciar a nivel de campo, ¿no? Este equipo que está acá abajo es un secuenciador de bolsillo, con las ventajas y las desventajas que tiene, digo, pero todo apunta hacia el uso masivo o el uso fuera del laboratorio también de estas plataformas. Para estudiar o para realizar estudios de un metagenoma, ¿bien? Las 3 grandes tecnologías que están disponibles y que podemos aplicar: la secuenciación dirigida, como contó Alberto, que es lo que se conoce como metagenómica del 16S o del 18S, dependiendo si estamos hablando de procariota o eucariota; la secuenciación aleatoria, que es la metagenómica shotgun; y la secuenciación de genoma completo, ¿no? Para que tengan una idea, para el año 2025 se estima que el mercado global de estas tecnologías va a rondar los 23.000 millones de dólares. Les voy a contar un ejemplo, digamos, para que se entienda cómo hacíamos nosotros desde el laboratorio de microbiología un abordaje clásico de una resolución de un evento de deterioro, y cómo a partir del empleo de este tipo de herramientas tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar las cosas, ¿no? Ustedes ven a una fotografía. Estas 2 botellas de la derecha corresponden a un jugo de arándanos comercial, de venta libre en el mercado, y a la izquierda el mismo jugo con signos visibles de deterioro. Fíjense que el jugo cambió por completo a color verde, ¿no? Un evento de deterioro sumamente importante, y que por supuesto esto preocupaba a la industria elaboradora. La experiencia de los microbiólogos clásicos, tradicionales, que tenemos digamos, en nuestro plantel, al cual me incluyo, nos llevó a pensar quién es el responsable de esto, cuáles son los microorganismos que, según nuestra experiencia, pueden estar vinculados con esta alteración. Y surgió que podían ser las bacterias acidolácticas y las bacterias acidoacéticas. Con lo cual, hacia ahí apuntamos los cañones, hicimos un recuento de bacterias acidolácticas en placa de Petri, un recuento de bacterias acidoacéticas en placa de Petri, y encontramos, tal cual nos había guiado la intuición, un recuento elevado de estos grupos microbianos. Una vez que teníamos las placas de Petri,
decidimos, buscamos un poco más de información y sospechamos que las bacterias lácticas serían las responsables de este agente causal, con lo cual aislamos colonias en placa de Petri y utilizamos una de las herramientas de identificación que ustedes vieron, que es la espectrometría de masas, Malditov, el cual nos arrojó como resultado la presencia de Lactobacillus plantarum. Bien. Entonces, bueno, ahí está la colonia en placa, y siguiendo los postulados de Koch, que todo microbiólogo tiene que tener en claro, ¿no? Donde teníamos este ratón que estaba muerto, se aislaba un agente causal que había provocado la muerte de ese ratón, se aislaba en placa de Petri, se inoculaba a un ratón sano y el ratón se tenía que morir, o sea que tenía que volver a reproducir todo el ciclo. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, esta bacteria, Lactobacillus plantarum, la inoculamos en el jugo que estaba sin signos visibles de deterioro, para ver si podíamos reproducir el deterioro. ¿Y qué es lo que logramos? Que no se alterara, con lo cual no pudimos cumplir con los postulados de Koch. Con lo cual decidimos ir por el lado de la metagenómica. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué hay acá adentro? O sea, sabemos que está Lactobacillus plantarum, lo aislamos, lo inoculamos y no pasó nada. Entonces, hicimos un estudio metagenómico de la muestra 2 y de la muestra 1, de ambas, cuyo resultado es el que ven acá a la derecha. La barra que está de color negra significa que no hay ningún microbio acá, y la barra de colores significa que cada uno de los colores corresponde a un género y especie microbiano, y cada altura proporcional en la barra representa una abundancia relativa. Quiere decir que de este microbio rosa tengo esta proporción, de este otro tengo esta proporción, de este otro tengo esta proporción, en un 100% de ADN de la microbiología total, ¿no? Bacteriana en este caso. ¿Y qué encontramos? Encontramos que Lactobacillus plantarum efectivamente estaba presente en la muestra alterada, pero en un 1.62% de la proporción total, con lo cual había 8 microorganismos distintos que yo no los había podido hacer crecer en placa de Petri. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hicimos? Intentamos reproducir nuevamente los postulados de Koch, tomando el jugo sin signos visibles de deterioro, agregándole unas gotas del jugo alterado, y ahí sí pudimos reproducir los postulados de Koch. Con lo cual, la conclusión que nosotros llegamos es que no sabemos si algún otro de los microorganismos era el causal de deterioro o la mezcla de todos era el agente causal de deterioro. Pero lo que planteo es que muchas veces con la limitación o con esta ceguera, si quieren, de aislar un microorganismo y probarlo en placa de Petri, o creemos que estamos en presencia de un agente causal de alteración cuando no lo es, ¿sí? Fíjense que encontramos 3 familias, 3 géneros y 8 especies diferentes con el estudio metagenómico. Este es otro estudio que les presento, una planta elaboradora de productos lácteos. Cuando vamos a la planta, la mayoría de las zonas estaban limpias, ellos definían limpias, o sea, visualmente, por estudios de ATP les daban dentro de todo bien, con lo cual el desafío fue tomar hisopados y ver qué había en cada uno de los puntos, ¿no? Fíjense que lo que encontramos en un primer lugar es que una de las bacterias, Lactobacillus helveticus, estaba presente en la zona elaboradora de crema, en el envasado de queso, en el queso mozzarella y en la zona de procesamiento que llamamos 1, ¿no? Esta tecnología, además de decirme cuáles son los géneros y especies que están presentes en una muestra, puedo hacer un estudio y ver, parándome, cada círculo representa un grupo microbiano de los encontrados en ese gran microbioma, y puedo pararme, por ejemplo, acá y decir, este microorganismo que yo encontré, ¿en qué parte de la planta lo encontré? ¿No? ¿A qué punto de hisopado corresponde? Y eso es muy importante. En este caso, ellos habían tenido un evento, varios eventos, asociados a alteración de queso con Pseudomonas putida. Lo que pudimos ver es que, de acuerdo al monitoreo que hicimos en esta planta, Pseudomonas putida estaba presente en la envasadora de queso y estaba presente en la zona de procesamiento, número 1. Con lo cual es mucho más fácil ir a ese punto y limpiar, ¿no? De la otra manera estoy jugando medio a un gallito ciego, tomando un ejemplo del colega Gerardo Liotta, que se lo escuché, digamos, en un evento, este ejemplo de pegar manotazos y no saber qué es lo que estoy haciendo. Esto es más o menos lo mismo. Si yo tuviese este dato de que Pseudomonas putida está alojada en la envasadora o está alojado en una zona puntual de la zona de procesamiento 1, voy y limpio a medida. ¿Bien? Y estos son
algunos ejemplos de lo que encontramos, ¿no? En la envasadora de queso, estos microorganismos, en la zona de procesamiento 1, estos. Fíjense en la cañería de agua. Es casi un trabalengua poder leer los géneros, ¿no? Metylobacterium, Extorquens, Xenophilus. Y uno dirá, bueno, se acaban los microbiólogos con este tipo de tecnología. Al contrario, lo que vamos a necesitar ahora en los laboratorios y en las empresas sobre todo, o, digamos, o trabajar de forma conjunta, armonizada, es que el microbiólogo sepa interpretar qué es lo que produce cada uno de estos microorganismos que yo estoy encontrando. Porque en placa de Petri lo más probable es que ninguno de estos yo los encuentre. Ahora bien, el microbiólogo va a tener que decir, guarda que Gordonia sputi está vinculado con la formación de biofilms o está vinculado con corrosión microbiana. Entonces ahí es donde entra en juego realmente el rol del microbiólogo para darle una explicación a los hallazgos, ¿no? Porque puede ser que no tengamos la respuesta, puede ser que no sabemos qué causa tal o cual microorganismo, ¿no? Pero fíjense cómo cambia el paradigma de una placa de Petri a tener una visión mucho más global de todos los géneros y especies que están presentes en una muestra. Abajo ven la llenadora, el molde, ¿no? En cada uno, salvo en la llenadora de esta empresa elabora bebidas lácteas, salvo en ese punto que estaba limpio, el resto de los puntos no estaba tan limpio como ellos creían que estaba. Bueno, estos estudios de NGS también se están utilizando mucho a nivel mundial para hacer mapeos a nivel de planta, ¿no? Mapeos de microbioma en plantas y ver qué microorganismos tengo o qué grupos de microorganismos tengo en cada uno de los diferentes puntos. Por ejemplo, esto es sumamente aplicable también cuando uno hace la división de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 en plantas, ¿no? Digo, en vez de estar buscando un microorganismo puntual, puedo ampliar la visión y hacer mapeos de microbioma. Y la novedad, si quieren, las últimas publicaciones hablan de una posibilidad de aplicar estas herramientas para la detección de virus entéricos en alimentos. Todos sabemos que la detección de virus es algo muy complejo porque no requiere enriquecimiento, el método hay que concentrar primero, hay que extraer después y hay que hacer una corrida por PCR después. Aparentemente, este tipo de herramientas abre una ventana para el estudio de virus en alimentos. Con lo cual, si podemos decir, bueno, la metagenómica versus la identificación basada en microbiología tradicional, decimos que la metagenómica no necesita cultivo microbiano. Esto es fundamental que lo sepan. Puedo tomar un hisopado o una muestra, hacer la extracción total y de ahí hacer la caracterización. Nunca hice un cultivo microbiano en placa de Petri. Nunca hice una prueba bioquímica. ¿Está claro? No necesito conocer datos previos del microorganismo que busco. Esto lo mencionó Alberto. Puedo identificar microorganismos viables no cultivables, microorganismos anaerobios, por ejemplo, que en una placa de Petri, si no incubo en condiciones anaeróbicas, no van a crecer. Puedo llegar hasta nivel de género y especie en un mismo paso, y me brinda información relacionada con la abundancia relativa de los microorganismos presentes en una muestra, ¿no? Lo que es secuenciación de genoma completo, ahora lo vamos a ver, pero les presento que hay una norma, ya hay una norma ISO, la 23418, ¿sí? Hay muchísima bibliografía que apunta al estudio de, por ejemplo, de cepas de Listeria monocitógenes, si son cepas persistentes, si son cepas que entraron y salieron, ¿no? Al estudio de tanto de bacterias como de hongos, al estudio de brotes. La semana que viene Isabel Chinén del Instituto Malbrán nos va a contar un poco la utilidad de estas herramientas en los brotes de ETA. Antes sabíamos que la metodología gold standard era la electroforesis en gel de campo pulsado, hoy fue suplantada por la secuenciación de genoma completo, ¿no? Que es estudiar el genoma, como dice la palabra, en su totalidad, ¿sí? O sea que tiene muchísimas aplicaciones este tipo de herramientas. Esto es una diapositiva que les presento de una reunión que tuvo lugar en septiembre del año 2019, ¿sí? Se realizó un taller en Suiza con las principales empresas elaboradoras de alimentos con el fin de discutir, ¿no?, la aplicación de la secuenciación de genoma completo. Participaron 19 empresas, arriba a la derecha tienen los logos de cada una de ellas, y la respuesta fue que el 84%, o sea 16 de 19, informaron que ya habían utilizado la secuenciación de genoma completo, de las cuales 17 las habían utilizado para hacer seguimiento de patógenos, para estudiar si las listerias, si la salmonela, si las STEC que habían aislado eran las mismas que habían aislado antes,
que eran las mismas que habían aislado de una cañería y de un producto terminado, ¿no? 3 de las empresas habían utilizado genómica completa para estudiar el efecto probiótico de una cepa. Como se conoce su genoma completo, se puede estudiar, por ejemplo, el perfil de resistencia a los antimicrobianos, y una de las empresas para análisis o para resolver eventos de deterioro, ¿no? Con lo cual, estas tecnologías ya están siendo utilizadas también por empresas a nivel mundial. La secuenciación de genoma completo, que les repito, no me voy a meter en profundidad porque lo va a hablar Isabel la semana que viene, de qué es, cómo se aplica y demás, me permite estudiar características, por ejemplo, del resistoma, que son todos los genes de resistencia a los desinfectantes, a los antibióticos, o resistencia al estrés que tiene un aislado, el moviloma, que son todos los genes de movilidad que puede tener también un microorganismo aislado, y el viruloma, o sea, todos los factores de virulencia que contiene una bacteria en el mismo momento. Yo tengo una cepa, como dice ahí, de Vibrio, o una cepa de Salmonella, o Listeria, o E. coli, para lo cual en este caso sí necesito contar con la colonia aislada, y puedo saber, luego de hacer el estudio, todos estos genes al mismo momento. Entonces, si hago un análisis de la secuenciación de genoma completo versus la identificación basada en microbiología tradicional, permite determinar la secuencia completa de ADN de una cepa previamente aislada. En este caso, como les conté, tengo que tener el aislado en placa de Petri. Posee un nivel de resolución genética mayor que la electroforesis en gel de campo pulsado para discriminar cepas. Se obtiene información a nivel de cepa, de serotipo, como les contaba recién, de genes de resistencia a los antimicrobianos, que es el resistoma, genes de estrés, genes de virulencia, sin necesidad de hacer técnicas específicas adicionales. Y por supuesto que mejora la detección y el seguimiento de brotes de ETA, así como de persistencia de patógenos. ¿Bien? Con lo cual, para ir resumiendo, si tengo una comunidad microbiológica mixta, esto es una muestra, un hisopado, algo que yo no sé realmente cómo es su composición, yo puedo llegar a nivel de filo, familia, género y especie, aplicando la identificación y la caracterización, o a nivel de secuenciación 16S y shotgun. ¿Bien? Ahora bien, si tengo un microorganismo aislado, puedo hacer la secuenciación por Sanger, que era la secuenciación tradicional, y acá voy a llegar a nivel de filo, familia, género y especie. Si aplico la caracterización por secuenciación de genoma completo, además voy a poder tener información de serotipo, tipo y cepa. Con lo cual, esto es algo bastante gráfico. Decíamos, imagínense una cochera con muchísimos autos, y yo aplico la genómica completa, estoy estudiando un único auto, y estoy estudiando todas las características del mismo, ¿no? La chapa patente, el número de chasis, número de motor, un montón de cuestiones. Si aplico la metagenómica 16S, es como que estoy haciendo un análisis de toda la plataforma de autos en su conjunto, y puedo ver qué porcentaje de Citroën hay, de Peugeot, de Chevrolet, de lo que fuera, ¿no? Es algo como gráfico. Y volviendo también al paralelismo con el espacio, la microbiología actual, por supuesto que es muy robusta, puedo sacar muy buenas fotos, tengo muy buena información, digamos, de la microbiología, pero las herramientas de nueva generación claramente son superadoras, claramente me brindan muchísima más información de lo que estoy acostumbrado y de lo que hasta podría o no analizar, ¿no? Entonces, les repito, el desafío que tenemos los microbiólogos es de interpretar ahora toda esa gran cantidad de información que se genera a partir de un análisis de genómica. ¿Y qué marca un poco el futuro? Bueno, esta es una reunión que tuvo lugar en el mes de febrero del año 2019, organizada por FAO, OMS, ¿sí? La Organización Mundial del Comercio, entre otras, donde hablaban sobre el futuro de la inocuidad alimentaria. Y fíjense que dentro de las conclusiones que emitieron digamos, todos estos representantes de diferentes entidades a nivel mundial, es que la secuenciación del genoma completo es una apertura del camino en todo el mundo a una mejor comprensión de los sistemas alimentarios. ¿Bien? Y por último, el Congreso del año 2016 de GFSI, como conclusión, las 3 tecnologías que van a marcar el futuro de la seguridad alimentaria es la genómica y la metagenómica, la huella espectrométrica y el Big Data, ¿no? Fíjense, genómica y metagenómica aplicadas al control microbiológico, al diagnóstico de la contaminación microbiológica e incluso a la trazabilidad. Pero bueno,
sin desanimarlos que el cultivo microbiano, la microbiología tradicional, todavía sigue siendo de utilidad para, por el momento, hacer ensayos de sensibilidad a los antimicrobianos en cultivo, para hacer enumeración, para hacer ensayos de viabilidad y para realizar experimentos para probar algún tipo de hipótesis. Porque algo que creo que se nos escapó mencionar, de todo lo que este tipo de herramientas nos da como información, no me dicen si están vivas o están muertas. Esta es una limitante que la técnica tiene por ahora. Yo detecto o identifico, le pongo nombre, apellido, género y especie o género a todo el ADN que está presente en una comunidad, pero por ahora no puedo resolver si el microorganismo aislado en tal proporción está vivo o está muerto, ¿no? Con lo cual, en algún punto, todavía necesitamos de este tipo de soporte. Y bueno, esto simplemente para que tengan en cuenta cuando uno hace un esquema de análisis, ¿no? De análisis de los análisis o los métodos que hay disponibles en el mercado. Si el método es rápido y es barato, está mal hecho. Si es rápido, barato y de calidad, podría ser una utopía. Si es rápido y gratis, casi una estafa, ¿no? Si es rápido y es de calidad, hay que pagarlo. Y si es de calidad y barato, no puede ser rápido, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. Y esto es, si es rápido, gratis y de calidad, bueno, hágalo usted mismo. Así que bueno, esto es lo que tenía para compartirles. Agradezco nuevamente a todos los participantes que han estado escuchando la charla. Bueno, Juan, muchas gracias a vos también. Súper interesante y muy complementario con lo que puso Alberto. Y bueno, para continuar ya con la última etapa de la jornada, quiero presentar a la doctora María Sanz Puig. Ella está conectada en este momento desde España. María es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia, en España, máster en Gestión y Seguridad Alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria, también por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacional e internacional con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria en todo tipo de industrias agroalimentarias. Actualmente, María forma parte del Departamento Técnico y de Investigación de Bettelhaus Christiaens. María, un gusto para nosotros tenerte en esta jornada, así que, bueno, muchas gracias por participar y todo tu espacio. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, también. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a Argentina, buenas tardes desde España. Yo os voy a presentar ejemplos prácticos de la aplicación de estas tecnologías de NGS en la cadena de elaboración de alimentos. Como bien ha dicho Mario, yo trabajo en la industria Bettelhaus Christiaens, somos una industria química situada en Valencia, España, y nos dedicamos básicamente a aportar soluciones de higiene a diferentes tipos de industrias. Principalmente trabajamos con industria alimentaria y de bebidas, pero también trabajamos con industrias cosméticas, farmacéuticas o explotaciones ganaderas. Nuestra filosofía se basa en nuestros dos pilares, que son la innovación y el servicio. Somos una empresa que apuesta muchísimo por la investigación y por ello trabajamos en muchos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, así como siempre estamos innovando y adaptando las nuevas tecnologías, en este caso la metagenómica, dentro del campo de la microbiología, y ofrecemos este servicio a nuestros clientes. Bien, desde hace unos años Bettelhaus pasó a formar parte del grupo Christiaens y desde entonces tenemos 5 divisiones dentro del grupo. Tenemos la división de cuidado profesional de textiles, la de industria alimentaria, dentro de la cual estamos nosotros, limpieza profesional, sanidad y life sciences. Entonces esto nos permite llegar a muchos más mercados, a muchas más industrias, y así podemos trabajar en lavanderías, en industrias alimentarias de diferentes tipos, en el sector HoReCa y los hoteles, en hospitales y en industria cosmética y farmacéutica. El pertenecer al grupo Christiaens nos ha permitido llegar a un número mucho mayor de países. En Sudamérica específicamente tenemos presencia en Brasil y en Chile,
y también tenemos a través de distribuidores presencia en Perú. Bueno, una vez presentada la empresa, voy a empezar explicando un poco los fundamentos técnicos de la metagenómica, aunque de manera muy breve, porque creo que no hace falta después de las exposiciones de Alberto y de Juan. Pues bien, como bien han dicho ellos, la metagenómica nos permite estudiar la totalidad del ADN que tenemos en una muestra ambiental. Entonces, esto nos permite dar un paso mucho más allá respecto a la microbiología tradicional, que solo nos permite identificar los microorganismos que podemos cultivar en el laboratorio. Para ello necesitamos que sean viables y, tal cual ha dicho Juan, el 95% de ellos no lo son. Entonces, la metagenómica nos permite saber todo lo que tenemos en cualquier muestra ambiental. ¿Y eso cómo se aplica en seguridad alimentaria? Que al final es lo que nos interesa a nosotros. Pues en seguridad alimentaria la metagenómica nos permite caracterizar las comunidades microbianas presentes en una muestra. Y así podemos caracterizar también procesos productivos, podemos ver qué impacto tiene la aplicación de un determinado proceso de limpieza y desinfección o cómo está afectando, por ejemplo, las condiciones ambientales a los diferentes puntos críticos de un proceso productivo. Bien, esto a modo muy resumido, nosotros el tipo de metagenómica que utilizamos es el del 16S. En él, pues como bien han dicho, no se secuencia todo el genoma, sino que nos fijamos únicamente en la región del ADN que codifica para el ARN ribosómico 16S, que como sabéis es la subunidad pequeña del ribosoma bacteriano. Esto en el caso de bacterias. Los ejemplos que os voy a presentar son de bacterias, porque es lo que más demanda tiene, pero la metagenómica se puede aplicar a virus, a hongos o a cualquier otro microorganismo, solo que cambiaría la región del ADN en el que nos fijamos. En este caso nos fijamos, como he dicho, en el gen del 16S, del RNA ribosómico, y este gen tiene regiones variables y regiones conservadas. Las regiones conservadas nos van a servir para poder diseñar primers que se van a pegar a estas regiones, y las regiones variables son las que nos van a permitir diferenciar los diferentes géneros. Bien, así a modo de esquema, nosotros muestreamos, cogemos una muestra ambiental, extraemos el ADN, amplificamos la región del 16S, secuenciamos y por técnicas de bioinformática obtenemos toda la clasificación taxonómica. Bien, dicho esto, pasamos a los casos prácticos. El primero de ellos fue un estudio que hicimos comparativo entre diferentes industrias alimentarias con el objetivo de comparar cómo se modificaba cómo cambiaba la ecología microbiana en los mismos puntos de muestreo, pero en diferentes industrias. Para ello, lo que hicimos fue muestrear diferentes industrias, concretamente una de loncheados, 2 de pescado, 2 de carne de ave, una de queso y una de vegetales de cuarta gama. Y se muestrearon las mismas superficies en todas ellas, la cinta de transporte, la cuchilla de corte, el desagüe y una superficie de inox. Todo esto, como industria química, siempre muestreamos antes y después de la limpieza y desinfección, para poder ver cómo está afectando el protocolo habitual de limpieza y desinfección en la distribución y la caracterización microbiana. Los resultados que obtuvimos, esto a modo de ejemplo es concretamente los resultados que se obtuvieron en cuchilla de corte antes de la limpieza y desinfección. Entonces, como se puede observar, por ejemplo, en la industria de pescado predominaban, por ejemplo, las pseudomonas. En la industria de queso, obviamente, los lactococcus y los lactobacillus. En la carne de ave teníamos un mix de Acinetobacter, Ureibacillus. Y, sorprendentemente, la industria de loncheados y la industria de cuarta gama compartían como género mayoritario Calotrix. También, a modo de ejemplo, en la industria de pescado, comparamos la caracterización microbiana antes y después de la limpieza y desinfección. Entonces vimos que, por ejemplo, había géneros como pseudomonas que el proceso de limpieza y desinfección hacía que se redujera su abundancia relativa muchísimo, pero aún así seguían estando presentes. Y a la vez veíamos que otros géneros, como Tenacibaculum, Psychromonas y Photobacterium, aparecían después de la limpieza y desinfección, aunque se habían eliminado otros como Flavobacterium, Cyclobacter y Acinetobacter. Esto es debido a que el proceso de limpieza y desinfección
disminuye la abundancia relativa de los géneros que podían ser mayoritarios antes de la limpieza y desinfección, y esto hace que se seleccionen otros. Lo mismo hicimos con una de las industrias de carne de ave. Aquí también vemos que el proceso de limpieza y desinfección hace que se reduzca la abundancia relativa de muchos géneros, pero a su vez se favorece la selección de otros. Bien, este es otro caso práctico, concretamente de una industria pesquera. En esta industria pesquera, lo que hicimos fue muestrear todo el proceso productivo, desde la materia prima hasta el producto final, pasando por todos los puntos del proceso productivo. Concretamente cogimos dos procesos productivos, el de salmón y el de atún. En el caso del salmón, vimos que la materia prima tenía casi un 90% de abundancia relativa del género Photobacterium, que es un género bacteriano que suele encontrarse en los pescados que vienen de piscifactorías. A lo largo del proceso productivo vimos que Photobacterium ya no aparecía como género mayoritario y sí que aparecían especies de Pseudomonas y de Stenotrophomonas. Este mismo proceso productivo lo muestreamos después de la limpieza y desinfección y vimos que, aunque se había reducido la abundancia relativa, seguían estando presentes cepas de Stenotrophomonas y de Pseudomonas, concretamente Pseudomonas lundensis. Y lo que hicimos a continuación fue muestrear el producto acabado a lo largo de su vida útil, una vez envasado. Entonces, los resultados fueron muy reveladores, porque claro, aquí vemos que en el producto acabado vuelve a aparecer como microorganismo predominante con una abundancia relativa del 40%, Photobacterium phosphoreum, que era la especie que había aparecido en la materia prima, y además aparecía Pseudomonas lundensis, que era un microorganismo que no estaba en la materia prima, sino que había acabado en el producto debido a que se había contaminado en algún punto del proceso productivo, concretamente la loncheadora, y que este microorganismo, Pseudomonas lundensis, a lo largo del tiempo de vida útil, a lo largo del almacenamiento del producto, aumentaba su abundancia relativa de manera que quedaban a la par, en torno a un 40%, las dos cepas. Y en el caso del atún, pues hicimos lo mismo, muestreamos la materia prima y aquí no había un género mayoritario como en el caso del salmón, sino que teníamos una mezcla de Stenotrophomonas, Enterobacter y Pseudomonas. A lo largo del proceso productivo vimos que podíamos encontrar diferentes microorganismos, pero el que predominaba sobre todo en el punto 3 y en el punto 5, concretamente peladora y loncheadora, era Pseudomonas, era el género Pseudomonas. Y dentro del género Pseudomonas, de nuevo, Pseudomonas lundensis. Pseudomonas lundensis es un microorganismo que crece fácilmente en condiciones de humedad y además tiene una elevada capacidad de producir biofilms. Entonces, posiblemente podía encontrarse un biofilm de Pseudomonas en la loncheadora que estaría contaminando todo el producto en el loncheado final. Repetimos el muestreo después de la limpieza y desinfección y vimos que la mayoría de géneros bacterianos disminuían su abundancia relativa y que se seleccionaba Stenotrophomonas. ¿Y qué pasaba una vez el producto era producto acabado y estaba dentro de su vida útil? Pues veíamos de nuevo que Pseudomonas lundensis, que era un microorganismo que en la materia prima no se encontraba, pero no se encontraba de forma mayoritaria, sí que vemos que debido en parte a la pseudomona que llevaba por la materia prima y la pseudomona que había sido adquirida durante el proceso productivo, este microorganismo aumentaba su abundancia relativa durante la vida útil del producto, llegando hasta un 70% a los 7 días. Bien, ahora os voy a presentar otro caso. En este caso estamos hablando de una industria de vegetales congelados. Esta industria se puso en contacto con nosotros porque tenían problemas de listeria. Querían conseguir listeria cero con el objetivo de poder exportar a Estados Unidos, que actualmente está demandando listeria cero.
y tenían recuentos de listeria que no eran ni continuos ni tenían ninguna lógica. Igual aparecía en unos lotes y en otros no, o igual aparecía un día y otro no, o en un turno y en otro no. No tenía muy claro por qué, y entonces, claro, decidimos hacer un estudio de metagenómica con el objetivo de caracterizar todo el proceso productivo y así ver no solo dónde aparecía listeria, sino qué más teníamos y cuál podía ser la causa de esta aparición intermitente de listeria. Bien, aquí también muestreamos todo el proceso productivo. Como se puede observar, en el agua de bombeo, cinta de salida de escaldador y salida de vapor tenemos un mix de géneros, pero llama la atención que a partir de la salida de vapor del escaldador en adelante, vemos como género mayoritario Calotrix. Es decir, tenemos un punto crítico en el proceso de producción de estos vegetales, que es el escaldador, porque es un proceso térmico, pero a partir de la salida del escaldador en adelante, tenemos absolutamente todo el proceso productivo en el que predomina el género bacteriano Calotrix. Entonces nos pusimos a investigar a ver qué era este género y qué propiedades podía tener. Y descubrimos que Calotrix es un género bacteriano que no se busca porque no está catalogado como patógeno ni como alterante. Entonces, en un laboratorio al uso no se detecta porque no se busca. En cambio, este género bacteriano tiene una elevada capacidad de formar biofilms. Y además biofilms con una elevada matriz. Entonces, este género bacteriano podía estar formando biofilm a lo largo de todo el proceso productivo y una vez generado ese biofilm, cualquier bacteria que pasara por allí se podría añadir a ese biofilm formando un biofilm multiespecie. La prueba está en que en todas las industrias alimentarias encontramos biofilms que son siempre multiespecie. Los biofilms monoespecies solo se encuentran en el laboratorio. Entonces, claro, descubrimos que el problema era esto, que teníamos Calotrix por toda la planta, que podría estar formando biofilms y que estos biofilms podían estar albergando a listeria y claro, esta listeria en la última etapa de formación de biofilms, en el que el biofilm empieza a soltar pequeños trocitos, pequeños fragmentos, podría estar contaminando el alimento con listeria. Lo que pasa es que nosotros solo detectábamos listeria porque era lo único que estábamos buscando. Entonces, como el problema era listeria, sí que nos fijamos en los puntos donde nos había aparecido listeria en recuento en placa y vimos cuáles eran los géneros bacterianos predominantes en esos puntos. Entonces apareció claramente que los dos géneros más abundantes en los puntos donde había aparecido listeria eran Pseudomonas y Calotrix. Ambas crecían en condiciones de alta humedad, como en una industria de vegetales congelados, y además ambas eran capaces de formar biofilms rápidamente y además biofilms con mucha matriz que era capaz de albergar otro tipo de especies como listeria, que aunque es capaz de formar biofilms, no los forma con esa facilidad y en cambio sí que es capaz de colonizar un biofilm formado por otra especie. Por último, os voy a presentar otro caso práctico, en este caso fue una industria cárnica. Esta industria cárnica se puso en contacto con nosotros también porque quería caracterizar todo su sistema productivo, pero tanto a nivel de superficies como a nivel de muestras aéreas. Muestreamos el proceso de producción, en este caso muestras de aire, y vimos que gran parte de su proceso productivo tenía como microorganismo mayoritario el género Pseudomonas. En condiciones, claro, de nuevo, Pseudomonas, condiciones húmedas y la tenían en el aire, lo cual implica que podía sedimentar fácilmente sobre las superficies, suponiendo un problema para el proceso productivo. Posteriormente hicimos el mismo ensayo, pero en superficies, y lo que vimos aquí era que los dos géneros que predominaban eran Gordonia y Pseudomonas, pero sobre todo Gordonia. Nos pusimos a investigar a Gordonia y vimos que Gordonia era un género bacteriano que también formaba biofilms con mucha facilidad. Con lo cual, claro, esto nos da a entender que con este tipo de análisis de metagenómica
aparte de que podemos tener muchísima más información que en los análisis de microbiología tradicional, además podemos encontrar, en este caso, géneros que los tenemos de forma mayoritaria en todo el proceso productivo y que no nos hemos dado cuenta simplemente porque no los estamos buscando. Todo ello, así a modo de conclusión, nos permite concluir que los resultados de metagenómica tienen una serie de características. Nos permite identificar los microorganismos presentes en una muestra ambiental y además todos aquellos no recuperables por cultivo, todos aquellos que no podemos cultivar en placa. Los resultados se dan en forma de prevalencia relativa, es decir, no tenemos una cuantificación, como sí que la tenemos en el caso del recuento en placa. En este caso tenemos prevalencia relativa, tenemos datos de porcentajes, pero no sabemos respecto a qué. Entonces, se está investigando en la posibilidad de poder cuantificar mediante qPCR, es decir, hacer en paralelo la técnica de metagenómica de caracterización microbiana y además una qPCR que nos cuantifique el ADN total de la muestra, para así poder hacer una correlación de la abundancia relativa respecto al resultado de qPCR. Bien, todo esto nos permite estudiar las relaciones entre las comunidades microbianas y cómo afectan a la vida útil de los alimentos. Además, nos permite identificar microorganismos causantes de alteraciones en alimentos, así como microorganismos patógenos. Y también nos permite caracterizar toda la ecología microbiana presente en la producción de alimentos. Nosotros este tipo de análisis los aplicamos tanto en proyectos de investigación, dentro de los cuales lo hemos aplicado tanto en industria alimentaria como también en hospitalaria, lo cual nos ha permitido caracterizar la microbiota presente, por ejemplo, en habitaciones de hospital antes y después de la limpieza habitual. Es decir, no es un uso solo para industria alimentaria, sino que se puede aplicar también a otros ámbitos. Y aparte de utilizarlo como herramienta en nuestros proyectos de I+D, también ofrecemos el servicio MetaSafe, que es el servicio de metagenómica aplicada a la seguridad alimentaria para todos los clientes que lo soliciten. Entonces, este servicio se ofrece pues, para gestión de crisis o alertas microbiológicas, para control periódico de procesos, I+D de nuevos productos, mejora de la vida útil de los alimentos o optimización de procesos de higiene, porque nos permite evaluar el impacto de los procesos de higiene en los procesos productivos de cualquier industria del tipo que sea. Y me gustaría acabar con esta frase: imagina qué podrías hacer con toda la información microbiológica de tus alimentos, porque es eso exactamente lo que nos proporciona la metagenómica. Da un paso más allá respecto a la microbiología tradicional y estoy convencida de que será la microbiología del futuro. Nada más, agradecer a CIATI y especialmente a Juan Oteiza y al Laboratorio de Genómica Computacional por haberme invitado a participar en este simposio. Y nada más, cualquier duda estaré encantada de responderla. Bueno, María, muchísimas gracias, muy clara tu ponencia. Muchas gracias nuevamente por participar. Invito a que te quedes y sumando a Juan y a Alberto para empezar a contestar algunas de las consultas que nos llegaron vía chat y vía WhatsApp también. No sé si alguno de los tres quiere hacer algún último comentario, algo que haya dicho algún colega en las anteriores, algo que quieran sumar, o si pasamos directamente a las consultas, como deseen. Una de las primeras consultas que llegó, mientras estaba exponiendo Alberto, fue ¿qué plataforma recomendarías para usos de laboratorio y cómo ves el tema de costos de las tecnologías actualmente? A ver, respondo un poco yo y otro poco calculo que Juan también tendrá otra respuesta. Sí, vamos entre todos. Digamos, estamos como parados en dos lugares distintos. La tecnología tiene que ver, a ver, el costo tiene que ver con la tecnología que uno usa, y eso tiene que ver con el volumen, ¿no? Si uno tuviera muchas muestras para trabajar, por ahí uno pensaría en Illumina; si uno tiene pocas, por ahí Nanopore sería una buena elección. El tema costos, bueno, es bastante difícil de determinar.
claramente es bastante más caro que... yo no conozco mucho los valores de la microbiología tradicional, ahí Juan va a tener más información, pero bueno, hoy en día creo que estamos como en un momento de inestabilidad, como siempre en el país, y es medio difícil determinar un costo de este tipo de cosas, ¿no? Así que creo que está bueno pensarlo para un futuro inmediato, como algo más cotidiano, y hoy en día por ahí, no sé, Juan, con toda tu experiencia, creo que lo usan para cosas muy puntuales. Acá nos llegan de vez en cuando pedidos, de algunas cosas podemos hacer, pero bueno, estamos en un momento difícil de costos y de poder plantear un experimento a mediano plazo. A ver, Juan, tu No, experiencia. yo lo que puedo aportar es, por supuesto que todo es relativo y depende de dónde uno lo mire, ¿no? A veces las industrias de alimentos por ahí hacen estudios donde piden, suponete, un análisis de esto, un análisis del otro, o sea, 4 o 5 análisis, y que si vos sumaras el costo individual de esos 4 o 5 análisis, sería quizá equivalente a un estudio de metagenoma, ¿no? Si bien es verdad que, digamos, hay que cambiar un poco también el chip, esto que decía María y Alberto, de una cosa creemos en lo que vemos en la colonia en placa de Petri, y la otra estamos, digamos, que creemos en lo que tenemos respecto del ADN, ¿no? Nos falta dar ese paso de, bueno, realmente de todo lo que decimos que hay en la metagenómica, cuánto realmente existe y cuánto existió, cuánto está vivo y cuánto no. Que haya existido y que no lo podamos cultivar, creo que es el gran desafío de la microbiología, porque hay géneros y especies que nos sorprenden día a día y quizá no sabemos ni nutricionalmente cómo hacerlos crecer en laboratorio, ¿no? Me parece que el tema plataforma va de la mano de lo que decía Alberto. Una cosa es un equipo que puede estar destinado a hacer investigación a campo, otro equipo que una industria de alimentos puede pensar en incorporar. Hoy eso es lo más verde, digamos, creo que es una tecnología que hoy no está tan madura para ser aplicada dentro de una industria, como si es una real time o un equipo cerrado como, no sé, el Soleris o algún otro equipo de microbiología. Pero me parece que el mundo va hacia ese camino, y hace 10, 15 años hablábamos de la PCR en tiempo real con un costo inaccesible, y hoy es prácticamente accesible para todo el mundo. Entonces, o hago el paralelismo con la cromatografía, digamos, nosotros hoy en el CIATI sacamos 400, 500 principios activos en una corrida cromatográfica, cuando hace años atrás no era así, tenías que utilizar 3 o 4 corridas. Entonces el desarrollo de la tecnología lo vimos con las vacunas, lo estamos viendo día a día, ¿no? Me parece que lo importante es la tecnología, la información, la utilidad que esto nos da, la capacidad de resolver problemas de alteración a nivel de patógenos y a nivel de brotes de intoxicación por alimento, entre otros. La semana que viene María nos va a dar un pantallazo de otras aplicaciones que no, perdón, Fiorella nos va a dar una aplicación de una charla de otras aplicaciones que no las tenemos hoy presentes, con lo cual el costo yo creo que es relativo. Hoy por ahí es una tecnología que, como dice Alberto, requiere de darle de comer muchas muestras en muchos casos, pero bueno, esto seguramente va a ir cambiando, ¿no? No sé, María, vos si tenés algo para... Se me ocurre que por ahí, María, nos podés complementar con tu visión desde allá, y todos estos pedidos que contaste que tenés de la industria, si está siendo un poco emergente y es paso a paso, o si ya el cliente ya está educado en esto, ya lo conoce, ya lo requiere con un poquito más de asiduidad, digamos. Sí, estoy de acuerdo en esto con Juan, porque es que la verdad es que es una tecnología que está ya en muchos laboratorios, en centros tecnológicos, en universidades, y son capaces de verle la proyección a futuro. Pero en cambio, cuando vas a la industria alimentaria, si son industrias muy grandes, puede que sí que les explicas lo que es y pueden llegar a entender el potencial que tiene y pueden permitírselo también. En cambio, cuando planteas esto en una industria pequeña, es muy difícil. Muchas veces no saben lo que es, no entienden qué ofrece de más respecto a la microbiología tradicional, y por supuesto, pues muchas de ellas no se lo pueden permitir a día de hoy, porque, claro, esta tecnología, estoy hablando de metagenómica 16S, que es la que utilizamos nosotros, ahora mismo tiene 2 hándicaps. Una es el precio. En España, no sé cómo estará en Argentina, pero en España ronda los 100 euros por muestra.
Es verdad que esto está bajando, los precios cada vez son más asequibles y estoy segura que llegaremos a un punto en el que será una tecnología asumible por cualquier industria alimentaria, pero de momento este es el precio que tenemos. Y el otro hándicap es el tiempo que tardamos en tener resultados, porque desde que nosotros muestreamos hasta que recibimos los resultados, estamos hablando de mínimo un mes. Entonces, muchas veces las industrias necesitan resultados y los necesitan ya, porque de eso depende que un camión salga o no, que se pueda exportar o que no, y entonces eso hace que de momento sea todavía una tecnología lenta para la aplicación en industria alimentaria. Sí que se está aplicando, ya digo, en todo tipo de centros tecnológicos e industrias. Entonces, pero a nivel de industria alimentaria pequeña es difícil de momento. Entonces, nosotros creemos que es un mercado emergente, creemos que es el futuro, creemos que es cuestión de tiempo que se deje de cultivar microorganismos en placa, pero a esta tecnología todavía le queda una evolución para llegar a ser de uso habitual en cualquier industria. Bueno, perfecto. Acá en el chat, bueno, nos consultan un poco por costos, creo que más o menos está contestado. Nos dicen si se puede enviar el webinar grabado. Sí, así va a ser, se va a publicar el link para que lo puedan ver nuevamente. Por otro lado, nos llega una consulta, quizás un poco para María y Juan, que hablaron del concepto de abundancia relativa. ¿Por qué en metagenómica se habla de esa manera? Si siempre es 100% la abundancia relativa, entonces podemos tener un 90% y casi ningún microorganismo presente. ¿Cómo podemos explicar ese concepto? No sé si... Bueno, Alberto. puedo darle. Uno lo que hace es tener digamos, a cada read, a cada lectura del secuenciador le asigna filogenéticamente una especie. Entonces, justamente es una abundancia relativa porque es relativa a esa cantidad de reads. Uno puede ser que tenga 10.000 lecturas, 100.000 lecturas, 500.000 lecturas, y uno cuenta de esas n lecturas que tuvo, cuántas pertenecen a cada especie. Por eso uno habla siempre de abundancia relativa. Es cierto que también es importante ver la cantidad, digamos, pues yo puedo tener que tenga, no sé, 80% de tal especie, pero en cuanto a carga microbiana sea muy baja. Estas técnicas permiten secuenciar virutas, cosas muy chiquitas, entonces también hay formas por ahí de relativizar estas abundancias relativas a una cantidad total de DNA bacteriano. Eso se puede hacer por algunas técnicas. Y otra cosa que por ahí creo yo que no se hace hoy, pero en un futuro mediano también, cuando bajen costos, con el tema de la viabilidad o no de esas bacterias. Creo que con algunas estrategias de transcriptómica, por ejemplo, si uno pudiera secuenciar los RNA que están transcribiéndose en ese momento, uno podría tener una idea si esas bacterias están viables o no. Ahora, si es cara la metagenómica, la metatranscriptómica es más cara aún. Pero bueno, esto es como, yo siempre pienso en la imagen, bueno, por ahí María no ubica la foto, pero acá hay un meme, una foto famosa de Maradona con el teléfono ese que era un ladrillo, el Movicon viejo, ¿no? Cuando vos en esa época, hace no sé cuántos años era, hace 30 años tenías un celular, básicamente no servía para nada, porque ¿a quién llamabas? No había nadie más con un celular. Ahora, hoy tenemos todos un celular, todos, es indiscutible. Entonces, esto va a llegar. Y cuanto primero llegue uno, mejor va a estar parado esa nueva tecnología, más va a aprovechar recursos, más ventaja va a sacar del que está al lado. Entonces creo que es algo que es innegable que va a llegar. Digamos, cuando tenía ese teléfono Maradona nos parecía impensado tener uno nosotros y no le veíamos la utilidad tampoco, pues llamamos al teléfono de línea de casa avisando, che mamá, voy a llegar una hora más tarde, y con eso alcanzaba. Y las mamás nos estresaban cuando nos llegaba una hora después, porque así era la vida de antes. Bueno, un poco eso es lo que va a pasar. Sabemos que va a pasar eso, sabemos que va a ser masivo. Entonces, bueno, cuanto antes lleguemos nosotros, mejor paramos a estar para la competencia, para liberar un lote, para importar algo. Creo que va a ser una ventaja que va a llegar.
Sí, sabemos que eso va a llegar, sabemos que va a llegar más pronto que tarde, porque el nivel de evolución de este tipo de tecnologías es una barbaridad. Entonces, de hecho, se están desarrollando ya maneras de intentar evitar los problemas de esta tecnología. Por ejemplo, lo que comentaban, ¿por qué damos datos en proporción, en absorbancia relativa? Si al final el tener un 90% de una bacteria, si el recuento total es una colonia, Bajo. me da lo Claro. mismo. Claro. Entonces, claro, ya se está trabajando en este tipo de soluciones. Me consta que hay muchos laboratorios ya haciendo laboratorios, de hecho nosotros lo hemos hecho en algún proyecto de investigación, hacer en paralelo metagenómica del 16S y qPCR para poder relacionar, no tenemos datos de UFCs, pero sí que podemos relacionar copias de ADN. Y entonces nos viene la siguiente pregunta, si hacemos qPCR y tenemos el ADN total, entonces estamos asumiendo que cada célula tiene una copia del gen 16S. Entonces, la respuesta es no. Lo que hacen lo que se está desarrollando en este tipo de herramientas es normalizar los datos. Es decir, si nosotros sabemos que un determinado género microbiano tiene tantas copias del gen 16S, se normaliza. Y si no tenemos datos de ese género, aplicamos las del género más parecido que tengamos datos. Entonces, de esa manera normalizamos los datos y podemos saber qué porcentaje tenemos de cada género, pero respecto a un total en número de copias, en copias de ADN. Y luego, por otro lado, estaba la parte de poder discriminar entre las células vivas y muertas. Claro, al final, si estamos detectando células, pero si están muertas nos da lo mismo. Entonces, también me consta que se está desarrollando soluciones a esto, que hay gente trabajando, bueno, una de las soluciones es la que comentaba Alberto, es ir directamente a transcriptómica y ahí ya vamos, solo analizamos el ADN que se está expresando, pero también conozco otro tipo de soluciones como por ejemplo añadir compuestos que se pegan, que se unen a la membrana celular y entonces solo se van a unir aquellas células que son viables, porque las células que no son viables han perdido la estructura de la membrana. Entonces, asumiendo eso, podemos hacer esa discriminación entre células viables y no viables previa al ensayo de NGS y a continuación proceder con el ensayo NGS solo con las viables. Entonces, todo eso se está desarrollando. Supongo que en un breve periodo de tiempo estará al alcance de todo el mundo y claro, todo esto nos va permitiendo salvar todos esos hándicaps o baches que tenemos a día de hoy en esta tecnología, pero que vamos, que estoy convencida de que en poco tiempo será de uso habitual. Aprovecho, Y María, el abordaje, perdón Mario, no digo, Sí. el abordaje hay que mirarlo igual a una de las limitaciones de una PCR en tiempo real, no es ni más ni menos. Una real time o una PCR de punto final, digamos, también tienen la limitante de que si vos no utilizás agentes como el que decía María, el PMA u otros, digamos, que bloqueen de alguna manera a las células que están muertas y amplificar a las que están vivas, también te puede pasar en una tecnología así. No es que esta tecnología trae aparejado ese problema, ¿no? Digamos, es un problema de muchos de los métodos que hacen amplificación a nivel molecular. Por eso, sumado a lo que decía Alberto, es importante cuando uno tiene un informe de resultados ver la cantidad de lecturas o de número de secuencias de ADN, ¿no? En unos casos puedes obtener, no sé, 20.000, 30.000, 40.000, y en otros casos 50 o 100. Entonces, claramente no es lo mismo tener 30.000 copias de ADN que 4 o 5 o 10, ¿no? Pero bueno, sumado a lo que plantea María de una qPCR o de alguna manera cuantificar, eso bueno, va a dar algo superador, ¿no? Porque algo es, bueno, me estás mostrando que tengo una infinidad de géneros microbianos y algo que por ahí no lo mencionamos, que en general se suele hacer una corrida para lo que es eucariotas y otra corrida para lo que es procariotas, ¿no? También yo creo que en un futuro digamos, esto se va a tender a unificar y esperemos que podamos tener en una misma corrida lo que seríamos levaduras y bacterias, ¿no? Quizá creo que todo apunta hacia eso, porque ahora vos al menos tenés que tener en claro si querés la población de eucariotas o la población de procariotas, ¿no? Yo creo que en un futuro, bueno, vamos a poder meter todo en una misma bolsa. Sí, la forma de hacer eso es con hacer, digamos, shotgun, secuenciación masiva. O sea, Claro.
no con Amplicon, y ahí levantás virus, levantás todo, pero bueno, sí, es más costoso todavía. No sé qué va a pasar también ahora con todo esto de, digamos, gracias al COVID se llenó de secuenciadores cada hospital, cada lugar del planeta. Calculo que en 6 meses te van a regalar secuenciadores porque les molesta arriba de la mesada, así que a lo mejor sea un impulso para que bajen algunas cosas, igual que tecnologías que se están desarrollando para detectar el COVID, por ahí se pueden usar para detectar otras cosas. Bueno, son cosas que por ahí ayuden a bajar costos de esto, ¿no? No, yo quería complementar el último comentario que hizo María con una consulta que, traduciéndola un poco, nos preguntan si en un gráfico de un caso real mostraste que después de la limpieza y desinfección algunas bacterias o ADN por lo menos subían, ¿no?, en cantidades, si pudieran chequear si eran microorganismos viables después de la limpieza y desinfección o si era solamente material genético. Pues en metagenómica no lo pudimos chequear si eran viables o no, pero hicimos recuento microbiano Claro. y el recuento microbiano salió bien. Entonces suponemos que no eran viables, pero por eso, insisto, es importante que la metagenómica evolucione en este sentido, porque poder hacer metagenómica solo de los viables nos abriría muchísimas puertas de cara a la industria alimentaria. Claro. Acá nos consultan si por ahí se combinan este tipo de ensayos con análisis de vida útil, sensorial y microbiología tradicional, así que bueno, lo que nos acabas de decir, que sí. Sí, nosotros los estamos combinando. Nosotros ofrecemos un servicio al cliente que incluye la toma de muestras y el análisis microbiológico por microbiología tradicional para comprobar que todo el proceso está funcionando bien y el proceso de limpieza y desinfección está validado. El servicio de metagenómica es un servicio extra que ofrecemos también, pero el habitual, digamos, es el de microbiología tradicional. Entonces siempre podemos comparar, aunque siempre te queda un poco la duda de decir, es que estoy comparando recuento microbiano, que son UFCs por mililitro o UFCs por centímetro cuadrado, con abundancia relativa del número de copias de ADN. Entonces es mejor si podemos hacer la qPCR en estos casos para poder comparar lo mismo con lo mismo. Perfecto. Bueno, no sé, ¿algún comentario más, Juan, María, Alberto? ¿Algo que quieran terminar de aclarar o algo que se olvidaron de mencionar? Lo que es consulta ya estamos respondiendo prácticamente todas las que nos hicieron. Y No, estaríamos ya en horario. por mi parte no. No, creo Bueno. que quedó bastante redondito. No sé, yo estoy satisfecho por lo menos. Bueno, entonces no resta más que agradecerle a ustedes tres por la interesante participación, a todos los que estuvieron acompañándonos estas 2 horas, que bueno, recuerdo que los invitamos para la semana que viene, mismo día y mismo horario, para seguir charlando de este interesantísimo tema. Van a estar publicados el link para acceder al video, pues ya va a haber personas que están preguntando, se va a poder ver offline esta charla, al igual que la de la semana que viene, pero siempre es interesante, ¿no?, por supuesto, participar en vivo porque la interacción con los oradores se da de otra manera y uno puede interactuar. Pero, así que, bueno, si no hay más comentarios, vamos cerrando. Y muchas gracias a todos por participar. Los esperamos la semana que viene. Perfecto. Bueno, muy Gracias. amable. Gracias a todos. Chau, Hasta chau. luego. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau.